Muy bien, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión. Hoy va a decir el tema Juan Carlos. Le pedimos al Señor que derrame sobre todos nosotros su amor y su misericordia. Le pedimos que se contacten con Alejandro. Y bueno, pedimos que derrame sobre Juan Carlos y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Mirta y mis actividades, sus actividades, a mí y mis actividades, y a todos los que después van a escuchar y ver este video. Vamos a rezar la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. 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 Bueno, muy bien. Vamos Ahí- entonces a continuar. ¿Quería decir algo, Alejandro? no, Vamos a continuar con el tema que siempre venimos desarrollando, que es el tema central de la fe, y lo venimos, por decir así, desmenuzando a partir del credo, del símbolo de los apóstoles. Habíamos hablado que ya de los primeros siglos, la fe del cristianismo quedó, digamos, como condensada, como cristalizada en dos fórmulas. Una era el símbolo de los apóstoles y la otra el credo de Nicea-Constantinopla. Entonces, en las charlas anteriores habíamos comenzado con las primeras partes del credo y yo quisiera, al comenzar de esta, y les voy a proponer hacerlo siempre, comenzar con el credo completo para después ir parte por parte. Eh, Habíamos dicho que estas fórmulas se terminaron de conformar alrededor de los primeros 2, 3 siglos del cristianismo. Estas no fueron fórmulas que los apóstoles ya tenían esbozada, por lo menos en forma explícita. Todas las verdades de la fe estaban, pero explicitadas del modo de credo les llevó varios siglos. La superación de varias herejías y ir madurando el mensaje, digamos, evangélico. El credo dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bien, acá está expresada entonces toda la fórmula de nuestra fe. En las charlas anteriores hablamos de creo en Dios, quién era Dios, cómo la Biblia lo presentaba a Dios. Después hablamos de la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre Todopoderoso. Y este Dios Padre Todopoderoso es creador del cielo y de la tierra. Y en tanto es creador, hablamos del misterio de la creación. Por eso, ahora vamos a comenzar con un resumen de eso que hablamos sobre la creación. Y luego vamos a seguir con la parte siguiente, que es el cielo y la tierra. Creemos que Dios Padre creó el cielo y la tierra. Vamos a ver qué son el cielo y la tierra. Entonces,
Ahora como resumen sobre la creación, el misterio de la creación. ¿Se acuerda que hablamos del mal? Al hablar de la creación, dentro de la creación está el mal y el misterio y la explicación que damos los cristianos sobre la naturaleza y la supuesta realidad o no del mal. Bien, en la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Aunque la obra de la creación se atribuye particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Siempre hablamos de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, como el máximo misterio de fe. Y el primero y el más importante de todos. Tanto es así que la vida sobrenatural, la vida creyente, la vida pública de Jesús comienza con su bautismo y cuando Él ordena bautizar, dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la obra de la creación es obra de la Trinidad como principio indivisible. Solo Dios ha creado el universo libremente sin ninguna ayuda. Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear en el sentido propio de la palabra, es decir, de producir y dar el ser a lo que no lo tenía en modo alguno. O sea, llamar a la existencia de la nada. Esta acción de crear, que es muy distinta de la que nosotros en español usamos la palabra crear para acciones del hombre. El hombre crea una obra de teatro, crea una obra musical, pero el hombre lo que pasa es que combina cosas existentes, le da un significado, pero toma de lo ya creado, ¿no? Pero el sentido de Dios, que de la nada llama a la existencia, es un acto de creación de otra naturaleza. Y tan bien lo percibieron los judíos que cuando en el Antiguo Testamento comienza el libro del Génesis y dice que Dios crea el mundo, usa el verbo barak. Y barak es el verbo de creación cuyo único sujeto es Dios. O sea, el hombre no puede ejercer la acción barak. Entonces, o sea, fíjense que es una creación distinta de cualquier otra, la de Dios. Bien, Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte de su verdad, su bondad y su belleza. Hemos sido creados para la gloria, para la verdad, el bien y la belleza, los grandes tres ideales arquetípicos, digamos, griegos. Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por el Verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa. Esto está mencionado en Hebreos 1:3 y por su Espíritu Creador que da la vida. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor a todas las criaturas hasta su fin último. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol San Pedro insiste, confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Esto lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. La permisión divina del mal físico y del mal moral es un misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal
si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Bien, y ahora que hablamos de esto de la creación, yo estuve viendo un video de un científico católico, creyente, que habla sobre las nuevas vías por las cuales se llega a Dios. Habla de las 5 vías, así como en la antigüedad estaban las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que le explicitó. Eh, bueno, no sé si era Santo Tomás de Aquino o este otro santo, el obispo de Hipona, que no me acuerdo cómo se llama, cuya madre era Santa Mónica. Agustín. Bueno, Agustín. Bueno, no sé si las 5 vías las propuso San Agustín, pero ahora este hombre nos habla de las nuevas 5 vías que son científicas. Y habla de las 5 vías: la matemática, la biología, la física, la biología y la astronomía, por estas 5 vías. Y entre las de la astronomía, él menciona una cosa muy interesante. En los debates entre creyentes y ateos o agnósticos, los agnósticos o los no creyentes, los ateos, decían que no era necesario un Dios creador porque atribuían al universo, a la creación, una existencia permanente. Si no fue creado, no tendrá fin. Entonces, si no ha tenido principio y no tiene fin, no necesitamos un Dios que explique la creación. Bueno, pues bien, la ciencia ha refutado esto. De paso, sea importante decir que en los últimos años el 70% de los premios Nobel, hay un sonido, ¿no? De fondo. No, no. Ah, Quería el comentar 70%. que las 5 vías son de Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Bueno, ahora estas 5 vías a través de la ciencia, de los premios Nobel de ciencia otorgados, el 70% son científicos teístas. ¿Qué quiere decir? Independientemente de la religión o de la creencia, pero creen en una inteligencia divina creadora del universo. Y un 30% de agnósticos y ateos. Pero el 70% son teístas. ¿Y por qué? Y vamos a ver que más de uno de ellos ha sido por la ciencia. Bueno, por ejemplo, por la astronomía, por varias vías la ciencia llega a demostrar que el universo tuvo un principio, el Big Bang, que el universo tiene una antigüedad, no estuvo siempre creado. Tuvo 13.700, tiene una antigüedad más aproximadamente 13.700 millones de años. Y todo lleva a pensar de que hubo una inteligencia creadora. Ahora, en el momento del Big Bang se creó toda la materia que existe y se creó el espacio y se creó el tiempo. Por eso cuando alguien pregunta ¿y qué había antes del Big Bang? Esa pregunta solamente se puede dar dentro de una realidad espaciotemporal. Pero si no existía el tiempo, no existe el antes y el después. También por la ciencia se llega a la conclusión de que hay un fin del universo. Por los principios de la termodinámica, las diferencias de temperatura se equilibrarán y el mundo terminará con un estado de entropía igual en todas partes, y entonces cesará también la existencia del universo, al menos con actividad molecular como conocemos ahora. Bueno, también hubo un científico muy importante que trabajó en el descubrimiento del ADN humano, y el ADN humano, este hombre que era ateo, al descubrir el código genético, al descubrir que había un lenguaje por el cual se transmitía toda la ingeniería biológica de la vida, este hombre terminó siendo teísta, o sea, creyente en un Dios.
una cosa es creer en Dios, después, bueno, ¿cómo es Dios? Si es el Dios que nos presenta Mahoma, el Dios judío, el Dios de los cristianos, el Dios de los budistas, bueno, ese es otro tema. Pero la primer gran diferencia está en la aceptación de la existencia de una inteligencia superior. Yo les voy a pasar el video, incluso puedo poner un link en este mismo cuando se suba este video, porque es un video muy interesante para ayudar a ver los caminos, digamos, de cómo la ciencia está produciendo caminos que llevan directamente a la existencia de Dios. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar entonces el tema que era propiamente de hoy, que era el cielo y la tierra. Si me permitís, Sí, es muy interesante lo que decís, porque justamente la ciencia, en buena medida, históricamente, estaba casi como apartada de Dios. Por ahí desde la fe se valoraba la ciencia, porque la misma Biblia habla de la importancia de la sabiduría, del conocimiento, pero desde la ciencia como que se rechazaba los conceptos de Dios. Y sin embargo ahora la ciencia dio un vuelco en sí, sentido opuesto, digamos, giró sí, 180 grados y va en otra dirección, ¿no? Qué interesante. sí, sí. La mayor parte actual de los ateos y de los gnósticos ya no provienen, como era hace un tiempo, de la ciencia, sino que vienen de las letras, de la literatura. En la Ujú. literatura hay mucho agnóstico y ateo, pero en las ciencias duras, donde se encuentran con realidades objetivas, Claro. porque, Es más por difícil. ejemplo, claro, el tema de la matemática. La matemática, el hombre la descubre o la crea. La matemática es una realidad, es una estructura de pensamiento, digamos, maravillosa, perfecto, lógica. Pero el hombre la crea la matemática o la descubre. Bueno, viendo ese video, si les parece, ameritaría que si todos lo vemos, después hagamos una charla, debate entre todos, ¿no? Bueno, Bueno, bueno. el cielo y la tierra. El símbolo de los apóstoles, el que leímos al comienzo, el credo, profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. En cambio, el símbolo de Nicea-Constantinopla lo explicita un poco más, porque va a decir creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significan todo lo que existe. Cada vez que vemos cielo y tierra, quiere decir todo lo que existe. La creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos. Y entonces vamos a aprovechar para leer Mateo 5:16, Alejandro. Mateo 5:16. Con mucho gusto. Bueno, Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahí está. Bueno, vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, se utiliza la expresión los cielos como lugar donde habita Dios. En este caso, la referencia es a Dios Padre. Y por consiguiente, también el cielo, que es la gloria escatológica. La gloria, alcanzar el cielo es alcanzar la meta final del hombre para el cual fue creado, el objetivo con el cual Dios creó al hombre. Bueno, tenemos todos estos significados de cielo. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. La profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán
afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Eh, y ya que hablamos de este tema, bueno, vamos a ver si más adelante desarrolla el tema este de la caída de los ángeles. Vamos a hablar entonces de los ángeles. Sí, adelante, adelante, Fernando. Sí, no, un tema. Hay una canción que dice, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no No pasará. pasará, no pasará. Está bien, sí, es cierto. Es Claro, verdad. ahí está definido como lugar, digamos, de los ángeles o lugar, digamos, del firmamento, ¿no? De la creación terrena. Eh, si se mencionara como lugar de Dios, bueno, ahí ya no sabemos, ¿no? ¿Qué Claro, pasaría? Pero esa desde, mira el ¿eh? cielo físico que vemos nosotros, no el Claro, cielo de Dios. claro. No, el cielo celeste que vemos desde la tierra. Claro, pero no Bueno, al cielo que está el Señor. claro. Bueno, entonces estamos hablando de que los ángeles han sido creados y la existencia de los ángeles es una verdad de fe. ¿Eh? Creemos por la fe de que los ángeles existen. La Además, perdón, existencia, el ¿eh? Señor dice en los cielos, no dice en el cielo, dice en los Claro. cielos, como que hubiera varios cielos, no sé. Bueno, es que en el Génesis, por ejemplo, cuando se habla de las aguas de arriba, las de la lluvia, es como que están en un nivel y que hay varias capas de cielo, digamos, ¿no? De las estrellas, por encima, es decir, de las aguas, de los planetas, de las estrellas, de Dios, hay varios niveles, es como vos decís, como si fueran cáscara, capas de la cebolla, ¿no? Bueno, la existencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. ¿Quiénes son los ángeles? San Agustín nos dice respecto de ellos, dice, bueno, acá tiene una expresión en latín, voy a dar directamente, es un poco largo, voy a dar directamente la versión en castellano que dice, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios, porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. A ver, creo que esto está en Mateo 18:10. A ver, ¿podemos ver Mateo 18:10? Bueno, dice así, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí Ahí está. está. Bueno, entonces acá Jesús mismo nos habla de los ángeles, y nos dice que está en el cielo contemplando el rostro de Dios y que San Agustín nos va a decir que son sus mensajeros. Y además Bien, dice que los pequeños, qué interesante que siempre Dios habla de los más humildes, los pequeños, no menospreciéis, o sea, sí, siempre se refiere al más débil, al más indefenso, que no hay que menospreciar a nadie, porque aún ellos tienen sus ángeles que los guardan y los cuidan, claro. ¿no? Sí, Ese es sí. uno de los misterios más grandes de nuestra fe, ¿no? Porque por ahí nosotros vemos, vamos a decir, una persona muy humilde, por ahí una persona que anda en la calle, creemos, y sin embargo por ahí esa persona tiene un ángel que mira los ojos de Dios permanentemente. O sea, eso es un misterio muy grande, pero el Señor cuida de toda su creación, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso quería, Sí, sí, Fernando, adelante, adelante, Fernando. Sí, lo que dice Alejandro, yo hace muchos años escuché a una monja que daba comida
en un lugar. Y entonces la hermana va, las personas que estaban comiendo y había uno que llegaba muy tarde. Entonces las personas que estaban atendiendo el comedor decían, esta persona. Y la hermana decía, esta persona, el día que nos muramos, va a estar más cerca de Dios que todos nosotros. Así que, y es un poco lo que dice Alejandro. Claro, había que asistirlo, había que asistirlo. Claro, sí, Además, Dios ve el corazón, ¿no? Sí, Y sí. muy Bueno, bien. San Agustín decía entonces que además que los ángeles son agentes de las órdenes de Dios y están siempre atentos a su palabra. Vamos a escuchar el Salmo 103:20, a ver qué dice respecto de esto. A ver, Fernando, creo que vos, sí. El 103 Salmo 103 20 me dijo. sí, sí, Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. ahí está. Entonces ahí tenemos lo mismo que nos dice San Agustín, es lo que dice el Salmo, que los ángeles están atentos a la voz de Dios, para cumplir, para ser mensajeros. Ahora, los ángeles son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y tienen voluntad, por lo tanto son criaturas personales, o sea, hay en ellos una persona, como la hay en Dios y como la hay en el ser humano, y son inmortales. ¿eh? Superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Ahora vamos a ver el tema de Cristo con todos sus ángeles. Cristo es el centro del mundo de los ángeles. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Esto está en Mateo 25:31. No sé si habías Sí. preseleccionado, Alejandro. Y sí, dice eso. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Amén. Ahí está. Es Bueno, una, todos los ángeles, sí, adelante, adelante. es una hermosa proclama, ¿no? Claro, claro. Bueno, le pertenecen porque fueron creados por y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bueno, esto está dicho en una carta a los Colosenses en 1:16, pero vamos a seguir porque más o menos es la idea. Dice, le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su designio de salvación. Fijémonos que el designio de salvación lo trae un ángel que se lo transmite a la Santísima Virgen María. ¿eh? Así Ah, que el principio de toda la redención cristiana pasa por la acción, por la voz de un ángel. Mire qué importante, ¿no? Lo de los ángeles. Es un ya ángel, es el que le dice a María. Este, me acuerdo bueno, de, me acuerdo de algo, de sí, el padre de Juan el Bautista, cuando entró sí, Abraham, le apareció un ángel y claro, justamente le reveló que iba a tener un hijo, bueno, y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero claro, él se quedó mudo porque no le había creído, en fin, cuando ya era un hombre muy anciano y no podía sí, tener hijos, ¿no? claro, sí, sí. Bueno, entonces, fíjense que entonces fueron mensajeros del designio de salvación. ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores de la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Esto lo pregunta San Pablo en la carta a los Hebreos. Y desde la creación,
y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, en el Génesis, es un ángel el que cierra el paraíso terrenal. También protegen a Lot, también salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando va a sacrificar a su hijo. Es un ángel el que detiene la mano con el puñal. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos, como el que vos recién mencionaste, Alejandro, anuncian nacimientos y anuncian vocaciones a los profetas, ¿eh? Asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Finalmente el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el de Jesús. Es el mismo ángel el que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. De la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Fíjense que es un ángel el que le dice a María, que va a encarnar el Hijo de Dios, es un ángel el que le dice a María Magdalena por qué buscan entre los muertos al que vive. Es un ángel el que les dice después de la ascensión, le dicen, este Jesús que se ha ido al cielo, que la nube los tapa, volverá. También es un ángel. Fíjense, de principio a fin, un ángel interviniendo en todos estos actos. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto está en Hebreos 1.6. Lo dejamos para que quien quiera profundizarlo, no sé si vos lo tenés a mano. Bueno, Hebreos 1.6, a ver qué dice Hebreos 1.6. Hebreo, ahora busco, Hebreo. Mm, ¿Lo tiene, Fernando? No, no importa. ¿Lo tiene usted, Alejandro? No, no, no. Mm, A ver, Bueno, eche- puedo. Hebreos 1.6. a ver, un segundo. 1:6, acá está. ¿Encontraste? Y A al ver, introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. ahí está. Bien, que todos los ángeles de Dios lo adoren. Eh, yo voy al hablar de todos los ángeles de Dios que lo adoren, voy a hablar de algo que se dice en la historia y en la tradición de nuestra Iglesia Católica, de varios santos que han percibido que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote consagra pan y vino, que para nosotros los católicos ese pan y ese vino cuando se consagran son el cuerpo y sangre de Cristo, su alma y su divinidad, todo su ser. Bueno, aquellos que tienen alguna sensibilidad espiritual dicen que en ese momento, cuando Dios encarna en ese pan, descienden miles de ángeles y santos rodeando al altar y participando de un acto de adoración a ese Cristo presente en ese momento. Eh, yo, digamos, por la fe creo que es así. ¿Querías decir algo, Sí, mira, me Alejandro? hiciste acordar de algo y ya que estoy te lo comento y algo más te quería decir, porque hablando de ángeles, me acuerdo cuando los ángeles que Jesús estaba en el establo, que iban a ir los magos a adorarle, se aparecieron todos los ángeles a los pastores de ovejas. ¿Se acuerdan cuando Claro, dice la palabra? Que eran miles de ángeles que aparecieron para anunciar justamente la llegada del Salvador, del Mesías, ¿no? sí, Y, sí. eh, y ahora ya que hablaste del pan, vos sabés que el otro día me dijo Mario Ostera, que últimamente está yendo por una cuestión de distancia a comulgar en una iglesia católica,
que le dieron el pan y el vino la primera Sí, vez. sí. Es cierto eso? Sí, sí, Hay, en ocasiones especiales, eso depende de la parroquia, el sacerdote puede dar a comulgar en las dos especies. Generalmente lo que hace es mojar una hostia en el vino consagrado y se le entrega. colocarlo sobre la boca del que comulga. Eh, yo durante un tiempo concurrí a un seminario para laicos, donde se estudiaba la palabra, se leía la palabra, y en las misas inicial y final del seminario, todos los alumnos de ese seminario comulgábamos en las dos especies. Y cuando yo asistí al sacerdote como ministro de la comunión en las misas, antes de la pandemia, con alguna frecuencia también comulgábamos los ministros, ¿no? En el altar. Este, pero, eh, eh, digamos, es de carácter más bien excepcional y restringido por una cuestión, digamos, de practicidad, ¿no? Porque, este, a ver, si todos comulgáramos con pan y vino, se necesitaría, no sé, mucho más vino, la complicación de la practicidad, por eso la Iglesia ha ido adaptando a través de los tiempos la forma de administrar ese maravilloso sacramento. Nosotros comulgamos siempre con pan y con vino que se da en unos vasitos de plástico muy chiquitos. Claro. Entonces se parten los vasitos y generalmente se usa, en realidad, a veces se ha usado vino, pero realmente se usa un licor dulce famoso de las misas, como es el... Sí, es un vino especial, hay un vino Oh, algo especial, parecido a Porto. No es, sí, es sí, parecido. es un vino especial que dice apto para la Santa Misa porque no tiene conservantes. O sea, el vino que se consagra en las misas tiene que ser un vino especial, no es un vino cualquiera, y es un vino dulzón. Sí, Parece muy parecido al moscato, digamos, ¿no? claro. Pero no es moscato. Este, Bueno, bueno, gracias. su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Eh? Escuchamos en Lucas 2:14. Eh, los ángeles protegen la infancia de Jesús, sirven a Jesús en el desierto, lo reconfortan en la agonía, cuando él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan. A ver, vamos a ver este caso de una evangelización que hacen los ángeles. Vamos a ver Lucas 2:10. Lucas 2:10. ¿Lo tiene en la mano? A ver, yo también lo busco, a ver que lo encuentra primero. Lucas 2:10. No, perdón. Bueno, acá lo tengo, Lucas 2:10. Y Lucas 2:10 dice así: el ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Eh? Sí, Bueno, entonces es un ángel evangelizando. ¿Eh? Es un ángel que anuncia al Señor, que anuncia la buena nueva. ¿Eh? Bien, es un anuncio previo al anuncio que va a hacer el mismo Jesucristo en su vida. Bueno, entonces, eh, en Lucas 2 es un ángel el que anuncia la buena nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Con ocasión de la segunda venida de Cristo, anunciada por los ángeles, estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Bueno, el, los ángeles en la vida de la iglesia. Vamos a ver qué pasa con los ángeles en la vida de la iglesia. De aquí que toda la vida de la iglesia se beneficie con la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles.
En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia. Así, en el Supplice te rogamos, dice, te pedimos humildemente, en el canon romano. Y en otro dice, al paraíso te lleven los ángeles, de la liturgia de difuntos. Cuando se despide un difunto, el sacerdote dice que los ángeles te lleven. O también en el himno querúbico. Himno querúbico es el himno de los querubines, de la liturgia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles. Por ejemplo, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y también de su intercesión. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector, que es al mismo tiempo pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Bien, vamos a hablar del mundo visible. Estamos hablando del cielo y la tierra. Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza, su diversidad y su orden. La Escritura presenta la obra del Creador simbólicamente como una secuencia de 6 días de trabajo divino que terminan en el reposo del día séptimo. El texto sagrado enseña, a propósito de la creación, verdades reveladas por Dios para nuestra salvación, que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Nada existe que no deba su existencia a Dios. Nada existe que no deba su existencia a este Dios creador. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres existentes, toda la naturaleza, toda la historia humana, todo está enraizado en este acontecimiento primordial. Es el origen gracias al cual el mundo es constituido y el tiempo ha comenzado. El tiempo comienza con la creación del mundo. Toda criatura posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los 6 días se dice, y vio Dios que era bueno. Cada día va creando y al fin de la creación de ese día, Dios ve lo que acaba de crear y dice, y vio Dios que era bueno. Cuando crea los árboles, cuando crea el cielo y la tierra, crea la luz. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias, y además de un orden. Las distintas criaturas, queridas en su ser propio, reflejan cada una, a su manera, un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecie al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras, para complementarse y servirse mutuamente. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado
derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada uno, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Dice, no bailéis más vosotros que la flor que es cortada, y más que los pájaros. Eso lo dice en Lucas 12, del 6 al 7. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Esto lo dice en Mateo 12, 12. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las otras criaturas. Existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo creador y que todas están ordenadas a su gloria. Vamos a leer acá una pequeña oración que dice, loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor. Amén. Esta oración es una oración de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís lo consideramos el padre de la ecología, él hablaba de respetar la creación y es el primero que primero establece un diálogo. Se dice que habló con ese lobo peligroso para el barrio, para el pueblo, al que asolaba y que lo iban a matar. Él se internó en el bosque y habló con el bosque. Y también dice que lo escuchaban a veces hablar con los peces y que los peces afloraban cerca de la superficie para escucharlo. El Shabbat, que es la culminación de la obra de los 6 días, el texto sagrado dice, Dios concluyó en el 7º día la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el 7º día descansó, santificó y bendijo este día. Esto es Génesis 2 del 1 al 3. Estas palabras, la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación y que también las leyes de Dios están grabadas en el corazón del hombre. La creación está hecha con miras al Shabbat y por tanto al culto y a la adoración de Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Operi nihil preopanutur. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Dice la regla de San Benito,
indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. O sea, de todas nuestras preocupaciones, la más importante, ninguna debe anteponerse al dedicarnos a Dios. El Shabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación. El octavo día. Pero para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación con la resurrección de Cristo. Así, la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación, la de Adán y Eva, encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa al de la primera. Bueno, ahora nos queda un resumen que si a lo mejor tenemos poco tiempo, ¿verdad? Sí, adelante, adelante. Una consulta, ¿qué es eso del octavo día? ¿Es un símbolo? eh, Vendría a ser un nuevo día, digamos, la resurrección de Cristo es como una nueva creación. Eh, Nosotros en la iglesia solemos decir que Cristo recrea todo. Cristo recrea la naturaleza, recrea al hombre, ¿eh? Va a ser un hombre nuevo. Eh, el mismo San Pablo nos va a decir que Cristo es el nuevo Adán. ¿Eh? Entonces, y nosotros, como figura de Cristo, vamos a ser recreados por su obra salvadora, redentora, ¿eh? A través de su cruz, El octavo día sería en el cielo, no acá en la tierra. A ver, yo lo voy a averiguar un poco más, pero el misterio, digamos, el hecho Cristo produce una nueva creación. Entonces, la primera creación fue hecha en 7 días y esta nueva creación estaría en un nuevo día, digamos, que no pertenece a la semana, la nueva creación. Ahora, como la resurrección de Jesús se produjo en el primer día de la semana, que era domingo, por eso nosotros celebramos la cena del Señor en domingo, porque Él resucitó en domingo. Además, hemos dicho ya que en el Apocalipsis, cuando tiene la visión, San Juan tiene esa visión celestial, comienza diciendo el primer día de la semana, o sea, domingo. Bueno, yo quería decir algo de los ángeles. Hay un resumen, pero quería decir algo. Nosotros sabemos que en el Apocalipsis se habla de los ángeles caídos y habíamos hablado del mal y el tema de los ángeles caídos tentando al ser humano son ángeles que no quisieron cumplir la voluntad de Dios. Y sobre lo que pudo haber pasado en el cielo para que estos ángeles que según el Apocalipsis son la tercera parte de los ángeles que caen al cielo, ¿no? Caen del cielo a la tierra y andan desperdigando tratando de tentar al hombre. Ellos, así como nosotros tenemos nuestra prueba, nuestra libertad para decidir entre el bien y el mal, parecería ser que hay una especulación que por supuesto es una hipótesis, ¿no? No se puede demostrar, pero es una hipótesis que la han, varios santos de la iglesia de algún modo la han adherido, han dicho como que habría una posibilidad de que estos ángeles que cayeron lo hicieron porque ellos fueron enterados de que iba a ser encarnado, la segunda persona de la Trinidad iba a encarnar en un hombre, que Dios se iba a hacer hombre. Y ellos, por su naturaleza divina, se negaron a servir a un hombre, a Cristo Dios. Ellos dijeron, nosotros somos ángeles, ¿cómo vamos a servir a un hombre? Porque Cristo es verdadero hombre y también verdadero Dios. Y entonces, por un acto de soberbia, de no rebajarse a servir a un hombre, aunque este hombre era Dios,
misterio muy, muy singular, ¿no? Y esta podría ser una posibilidad, para que haría un poco más racional el misterio de la caída de los ángeles que se rebelan y que el arcángel Gabriel dice quién como Dios y encabeza a los ángeles buenos que echan y luchan contra los ángeles malos. Por eso se dice que se menciona que el pecado de los ángeles caídos es el pecado de la soberbia. Bueno, y si me queda un minuto más, decimos el breve resumen de todo esto para ya concluir. ¿Te Bueno, parece bien, dale, Alejandro? dame un título. Un título. Bueno, estábamos hablando del cielo y la tierra, por eso los ángeles son habitantes del cielo. Hablamos de la naturaleza del cielo y de la tierra. Y vamos a decir esto. En realidad Los hablaste más ángeles, de los ángeles que del cielo y de la tierra. bueno, no, bueno, hablamos de, sí, se habló de los ángeles como habitantes del cielo, porque es algo, digamos, pero hablamos también de la creación, de la belleza de la creación, de todo que Dios fue creando las criaturas en el cielo y la Un tierra, poco de la creación espiritual de Dios y no, y material. de lo menor, no, de lo menor, primero creó, digamos, la luz, después creó el cielo y la tierra, las aguas, creó las criaturas más sencillas, Y en creó particular los ángeles. Y claro. los, Bueno, los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar y que sirven sus designios salvíficos con las otras criaturas. Los ángeles cooperan en toda obra buena que hacemos. Esto es importante. Muchas veces tenemos que pedir la ayuda de los ángeles y encomendarnos a los ángeles. A veces no sabemos cómo decir algo a alguien, entonces le podemos pedir a los ángeles que nos ayuden, además de pedirle al Espíritu Santo. Pero los ángeles pueden por ahí hablar en nuestra intimidad, en nuestro ser. Y puede hablar en el corazón de las personas a las que tenemos que hablarles. Los ángeles rodean a Cristo, su Señor, le sirven particularmente en el cumplimiento de su misión salvífica para con los hombres. La Iglesia venera a los ángeles que lo ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano. También dijimos que cada ser humano tiene un ángel de la guarda, un ángel protector. Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad peculiar de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas materiales al bien del género humano. El hombre y toda la creación, a través de él, está destinado a la gloria de Dios. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de lo moral. Bueno, para la próxima, el título de la próxima va a ser El hombre. Dentro de la creación del cielo y la tierra, está en el credo el hombre, la creación del hombre. Ahora voy captando. Muy bien. Claro, es decir, seguimos desarrollando ese credo, que comienza con creo en Dios, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y se va desarrollando. Vamos a hablar de creo en Jesucristo, creo en la iglesia, creo en la salvación, creo en la resurrección de los muertos, en todos los actos, creo en la Santísima Trinidad. Fundamentalmente el credo es un acto de fe en la Santísima Trinidad. Amén. Bueno, Bueno, muy yo bien. para de alguna manera también acompañar tu exposición de hoy, comento que en el Salmo 91, justamente, habla la protección de Dios que brinda a aquellos que le temen y confían en Él. El versículo 11 dice, porque Él mandará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. También en el Salmo 34, el Salmo nos enseña a alabar a Dios y confiar en Él en todo momento. Y dice, el versículo 7, los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen. Y lo defienden, creo que dice. Y el Salmo 35 también, muy utilizado para invocar a los ángeles, nos enseña a pedirle a Dios que nos proteja de nuestros enemigos. El versículo 5 dice, los ángeles de Dios están alrededor de los que le temen. O sea que ya en los salmos hay varias referencias
a los ángeles. Y además en las distintas partes de la Biblia también, ¿no? Hay Sí, referencias. Bueno, muy claro. bien, la verdad que es muy interesante, muy agradecido a vos, Juan Carlos, y también a Fernando, que nos acompaña siempre. Y de paso le comento que la próxima vez le toca a usted, Fernando. Este, y bueno, para ir cerrando este encuentro, que bueno, por lo menos finalizamos más o menos bien con la hora, vamos a hacer una pequeña oración para la gloria del Señor. Y quiero antes recordarle a todos los que nos ven que pueden, con mucho gusto, vamos a, por un lado, recibir los comentarios, pero también, si quieren participar, simplemente nos mandan un mail, un teléfono para poder ponernos en contacto. Bueno, estamos abiertos a aquellos que quieran compartir con nosotros este encuentro. Bueno, y bueno, ojalá que realmente este tiempo sirva para que todos abran su mente y su corazón a Dios. Que además hoy dijimos algo que es muy interesante y que pocas veces se habla en la iglesia, que desde las ciencias duras, que eran tal vez las más alejadas de Dios, está corroborando la existencia de Dios frente justamente a lo inexplicable de muchos conceptos que las ciencias duras se ven limitadas, aún con todos sus conocimientos se ven limitadas y los llevan realmente a confirmar a los científicos. Un 70% de los científicos son teístas, ¿no? Qué importante esto. Y yo digo, bueno, a veces uno ve gente que no tiene ninguna preparación, que no tiene ningún estudio y discute la gracia y la existencia de Dios, la verdad que da mucha pena, ¿no? Y gente tan preparada abre su corazón a Dios, qué lindo que es, ¿no? Este, y para terminar, pero esto porque me quedó como una espina, ¿no? Yo cuando uno tiene una espina, se la quiere sacar. Bueno, yo me quiero sacar esta espina que me quedó en un artículo que leí por internet de un señor que mostraba una escena de un chico en un basural tratando de comer solo, en la miseria, y después mostraba a una señora muy rica en sus opulencia y en su riqueza, ¿no? Y como comentario decía, la vida preguntaba él, claro, preguntaba después de mostrar esa escena con doble sentido, preguntaba, ¿la vida es justa? Lo cual yo lo siento como una tremenda hipocresía, ¿no? Lo quiero decir con todas las letras, porque ya él está preparando la escena, ¿no? Para que uno diga, no, ¿cómo va a ser justa? Si hay ese chico muerto de hambre y la otra. No, no, es un grave error. La vida es algo maravilloso que no podemos explicar, que no podemos entender, que solo Dios puede llegar a comprender en su magnitud y que gracias al conocimiento de Dios podemos abrir un poco nuestra mente al más allá. Que no termina la vida solamente en esto material que nos rodea, sino que hay una vida espiritual riquísima. Pero además la vida en sí misma es maravillosa. El cosmos que nos rodea es impresionantemente grande. No sabemos dónde termina, no sabemos, los mismos científicos no saben explicar muchísimas cosas y realmente en el mundo hay casi 8.000 millones de habitantes, ¿no? Que Dios los hizo y los cuida y protege, ¿no? Lo que es injusto no es la vida, es el hombre que permite que pasen esas cosas. Hay una confusión de roles y una confusión de justificación. No se puede decir que la vida es injusta porque hay gente que tiene miseria. Miseria, hay una tremenda injusticia en el hombre que no solamente hace eso, sino que también crea guerras, comercia con drogas, con seres humanos. Peores que animales son los hombres, a veces porque los animales se cuidan entre ellos, cuidan
su propia, digamos, familia, sus hijos. Pero el hombre, realmente, la injusticia del hombre, no de la vida. La vida no, además no son solamente los hombres. La vida es el aire, el oxígeno, la tierra, las piedras. Las piedras también son la vida. Porque sin eso no existiríamos. Todo está sustentado en algo y todo con una terrible armonía. Todo está puesto en su lugar adecuadamente. Y hay misterios enormes en los océanos, en los mares, sin los cuales no podíamos vivir si no fuera por el aire que respiramos. Entonces hablar de que la vida es injusta es realmente vergonzoso para mí, ¿no? Mostrando esa imagen así patética, cuando en realidad lo que es injusto es el hombre, el corazón del hombre. Ese es el que hace las guerras, que consume drogas, que trafica con órganos, que está destruyendo el planeta con el cambio climático. Y me gustaría que, bueno, que se ocupen un poco más de combatir las drogas, combatir el cambio climático, pedir por la paz, eso deberíamos hacer. Y justamente también pedir por los necesitados, porque es parte de nuestra propia justicia. Bueno, muchas gracias, disculpen esta espina que me acabo de sacar, pero bueno, necesitaba hacerlo. Bueno, ahora sí me gustaría hacer una oración al Padre Todopoderoso. Oh Señor, Padre nuestro, Todopoderoso, Señor, gracias por este encuentro. Gracias, Señor, por este mayor acercamiento a tu divina persona, a los ángeles que están ahí en el cielo contigo, alabándote permanentemente, Señor, que podamos realmente honrarte en toda la dimensión de nuestra vida. Y gracias también por el amor y el servicio que nos prestan estos ángeles, lo mismo que el Espíritu Santo, que nos guarda, nos protege y que, bueno, los ángeles van comisionados por ti para hacer tu santa y perfecta voluntad. Bueno, quiero bendecir también a mis amigos y hermanos, a Fernando, Señor, y a Juan Carlos y a sus familias, Señor, con todo tu amor. Gracias por la familia que me diste también y por este encuentro, Padre, que sea para tu gloria, para que abran aquellos que nos ven su corazón a ti, Señor. La fe viene por el oír, pero también por el abrir el corazón a ti y esperar en ti, porque vos sos el que te revelás a cada uno de nosotros. Nosotros no podemos convertir a nadie, solamente podemos decirle a la gente que abra su corazón a ti, que te busque, y es el mismo Espíritu Santo. Son esos mismos ángeles que sirven a Dios los que van a ministrar la verdad y la vida en toda su dimensión a aquel que lo necesita de corazón sincero, porque Dios ve a todos. Y como decíamos, a uno más pequeño, para nosotros, por ahí para él son los más grandes. Bueno, que todo sea para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. Amén. hermanos, muchas bendiciones, Bueno, buena semana bueno. y nos Chao, vemos Carlos. el Chao, viernes que viene, Alejandro. ¿eh? Eh, Chao. Y después seguimos suerte por WhatsApp. Mañana por WhatsApp, Fernando. Bueno, chao, Chao. chao. Sí, sin para tus problema. Chao. actividades, Juan Carlos, suerte. Gracias, chao, chao. Buenas noches a todos. Chao, Juan Carlos. Chao, Chao, buenas Alejandro. noches. Chao. Buenas Chao, noches. buenas noches. Gracias. Ahí me hace esto. Después, quiero cerrar y me pregunta.